Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como ven, el título en el título de el tema de este día, Apocalipsis 6, los sellos o la apertura a los primeros 6 sellos, es en lo que nos vamos a centrar en este día. Y sin más demora, vamos ya pasando a el tema, el capítulo 6 del Apocalipsis en este día. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. El versículo 1 y 2 nos dice así. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Dice el versículo 1 y el versículo 2 que ahora inicia la apertura de los sellos. La visión continúa en el mismo escenario presentado en los capítulos 4 y 5, pero comienza un nuevo aspecto de la acción. En forma simbólica, se presentó delante de él la historia del gran conflicto hasta llegar a su culminación en la vindicación del carácter de Dios en el día del juicio final. El hecho de que Cristo ha vencido para abrir el libro significa que es el vencedor del conflicto y el Señor de la historia. Puede considerarse que las escenas reveladas cuando se abren los sellos tienen una aplicación específica y además otra general, como sucede con los mensajes a las 7 iglesias, lo que ya estudiamos. Las escenas representan específicamente las fases sucesivas de la historia por las cuales pasaría la iglesia en la tierra. Y por eso en este día vamos a usar tanto la Biblia, que es palabra de Dios, como también los historiadores, para darnos cuenta cuánto de lo que estamos estudiando en el Apocalipsis se ha cumplido, lo que se está cumpliendo y todavía está por cumplirse. El libro de Apocalipsis es un libro que nos advierte que hay que estar preparados. Y por eso, querido amigo, querida amiga que estás escuchando en este día, te invito a que nos acompañes siempre mientras estudiamos este libro de Apocalipsis, mientras continuamos estudiando, para que de esa manera puedas comprender el tiempo que estamos viviendo y tú también puedas prepararte para recibir a nuestro Señor Jesús en las nubes. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Los 4 caballos simbólicos de los primeros
de los primeros 4 sellos a menudo se han comparado con los 4 caballos de la visión de Zacarías, en el libro de Zacarías 6, del 2 al 3. Hay algunas semejanzas en el simbolismo, pero también hay diferencias. El orden en que se mencionan los caballos es distinto. En el Apocalipsis los caballos tienen jinetes, en Zacarías tiran carros. La aplicación de los símbolos es también completamente diferente. Zacarías, el capítulo 6. Los comentadores han sostenido 2 puntos de vista principales en cuanto a la interpretación del primer caballo y su jinete. Unos entienden que este simbolismo representa a la iglesia de la era apostólica del 31 al 100 después de Cristo, del año 31 al año 100 después de Cristo, o sea, la era apostólica, cuando la pureza de su fe, sugerida por el color blanco, y su celo llevaron a conquistar los mayores triunfos espirituales de la historia cristiana. Sin duda, ningún siglo desde el primero de la era cristiana ha visto una expansión tan brillante del reino de Dios. El arco en la mano del jinete simbolizaría conquista y la corona, victoria. El evangelio fue predicado tan rápido y extensamente que cuando Pablo escribió a los colosenses alrededor del año 62 después de Cristo, declaró que el evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. La gloria sea para Dios. Vencido. Venciendo para vencer. Se describe así una victoria continua. Entonces, hay algunas personas que han salido a predicar de que este caballo blanco y aquel jinete representan al anticristo. Pero eso es imposible, ya que vemos a un vencedor, pero que no se detiene hasta ahí, sino que continúa venciendo. Y mientras continuamos estudiando este libro de Apocalipsis, mientras avanzamos con el estudio, vamos a llegar al punto en el que vamos a ver cuando el anticristo dominó y cuando volverá a dominar. Eso va a ser mientras continuamos estudiando el Apocalipsis. Pero por ahora, en este primer sello, se ve representado a la iglesia apostólica. Cristo fue el primero en vencer y luego su iglesia continuó venciendo. Y de generación en generación, esa victoria ha sido de continua. Y en los últimos tiempos, que ya hemos iniciado a vivir, y lo vamos a ver lo vamos a probar mientras continuamos estudiando el Apocalipsis. Es el tiempo en el que la iglesia continúa venciendo y concluirán los tiempos con la venida de nuestro Señor Jesús, la última victoria y la que será para acabar completamente con todo lo que es el conflicto entre el bien y el mal. Entonces, el primer jinete con el caballo blanco representa a la iglesia apostólica. Nuestro Señor Jesús venció él mismo en su persona. No dejó de vencer con la iglesia apostólica y no ha dejado de vencer conforme van pasando las generaciones y hasta el final la iglesia de Cristo saldrá vencedora y nuestro Señor Jesús será el único vencedor al final de todo. Sigue diciendo, cuando el Cordero rompió el segundo sello,
oí el segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo, de color rojo, diciendo, al jinete, perdón, dice el versículo 4, en eso salió otro caballo, de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran los unos a los otros, o que se mataran los unos con los otros. El simbolismo del segundo jinete describe muy bien las condiciones bajo las cuales vivió la Iglesia desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. Poco más o menos. Las violentas persecuciones que sufrió a manos de los emperadores romanos están simbolizados por el jinete que lleva una gran espada y que tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Si el blanco representa la pureza de la fe, entonces el caballo rojo puede considerarse como una corrupción de la fe por la introducción de diversas herejías. Entonces, el primer sello, el caballo blanco y su jinete, representa a la era cristiana apostólica. El primer sello se ve simbolizado, el primer sello y este segundo sello, que es este segundo sello, que es el caballo de color rojo encendido. Se ve simbolizado desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo, más o menos. Según los historiadores, las violentas persecuciones que sufrió la Iglesia a manos de los emperadores romanos están simbolizados por ese jinete y el caballo. No había paz para los cristianos. Era una persecución intensa. Entonces, ese fue el tiempo del cumplimiento del segundo sello. La persecución no daba tregua a los cristianos. Seguimos leyendo. Apocalipsis, el versículo 5 y 6. Dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo, o 3 kilos de cebada, por el salario de un día. Pero no afectes el precio del aceite y del vino. Un caballo negro. Si el caballo blanco simbolizaba victoria y pureza, puede considerarse que el caballo negro indica derrota o que su color simboliza una mayor corrupción de la fe. La balanza, en griego zugos, yugo, por la semejanza con los brazos de una balanza, puede considerarse
que este símbolo describe la condición espiritual dentro de la Iglesia después de la legalización del cristianismo en el siglo IV, cuando se unieron la Iglesia y el Estado. Después de esa unión, la Iglesia se preocupó mayormente por los asuntos seculares y en muchos casos se produjo una falta de espiritualidad. Entonces, cuando sucedió esto, desde el siglo IV, que la Iglesia y el Estado se unieron, según los historiadores, era tiempos de oscuridad espiritual. Incluso, según los historiadores, en esos tiempos la gente que decía ser cristiana, seguidores de Cristo Jesús, se conformaban con que aquellos a quienes llamaban predicadores se subieran al púlpito o al altar a contarles chistes para hacer dentro de la iglesia un relajo. ¿Sabes qué? Amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana que estás escuchando. Hoy día la iglesia está llevando el mismo rumbo. Y a pesar de que estas profecías se cumplieron en el tiempo que estamos mencionando, ahora que estamos viviendo el tiempo del fin, estas profecías se cumplen sucesivamente y directamente, o sea, sin esperar tanto tiempo. Todo se ve cumplido en un corto periodo de tiempo. Eso fue lo que sucedió después del siglo IV. Esta balanza también puede interpretarse como símbolo de una indebida preocupación por las cosas materiales. Ya no se trata de una guerra victoriosa, como en el caso del primer jinete, ni representa un abundante derramamiento de sangre, como en el segundo, sino que su efecto es ahora aún más terrible: el hambre. Entonces, lo que a Satanás le interesa cuando se trata de la iglesia de Dios, lo que a Satanás le interesa es de que la iglesia, las personas que son los que componen a la iglesia, se pierdan. Eso es lo que le interesa a Satanás. Satanás sabe que si la fe de un cristiano es capaz de llevarlo hasta el martirio, no importa que esa persona se muera, esa persona es salva. Pero Satanás sabe que si él corrompe a esa persona, entonces la persona está perdida. Y es lo que a Satanás le conviene, que las personas se pierdan. Entonces, cuando Satanás empieza a introducir en la iglesia esas personas que se centran en lo que son los relajos, a Satanás no le importa que sea una iglesia. A Satanás no le importa que esa iglesia testifique que tiene la verdad. A Satanás lo que le importa es que no vivan la verdad para que se pierdan. En eso es lo que él está interesado. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Esta cantidad de grano representaba la ración diaria de alimento para un obrero. Un denario, moneda de plata, que pesaba
menos de 4 gramos. El denario romano era el salario diario de un obrero común. Por lo tanto, esta ración de trigo para un día, por el trabajo de un día, representaba apenas el alimento indispensable para un obrero y su familia, si es que no significaba morirse de hambre. Según los precios de los cereales que da Cicerón para Sicilia, los que menciona Juan eran unas 8 o 16 veces más alto que los precios normales. O sea, estaba recarísimo el alimento. Era demasiado costoso. Querido amigo, querida amiga, como hemos dicho antes, a pesar de que estas profecías ya se cumplieron antes, en los tiempos del fin, se cumplen todos juntos. ¿Qué vemos en este tiempo? No es una sorpresa para ninguna persona que en todo alrededor del mundo, solo en el tiempo de la pandemia hasta aquí, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando ahorita en este tiempo? El precio de los víveres ha aumentado el doble. Y si las cosas siguen de esta manera, van a aumentar aún más. Y eso fue lo que sucedió en tiempos del jinete y el caballo negro. Escasez. La escasez tanto en lo espiritual como también en lo que es los alimentos físicos. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, echa un vistazo a tu alrededor y medita en esto, si no es el tiempo en que estamos viviendo. Tiempo de escasez por el precio de los víveres, y de lo espiritual ni hablamos. Pero a pesar del hambre, era posible sobrevivir. Así ha protegido Dios siempre a sus hijos en tiempos de necesidad. Cuando este pasaje se aplica al periodo de la historia cristiana que siguió a la legalización del cristianismo alrededor del 313 al 538, o sea, del siglo para el siglo IV al siglo V. La cebada. Este grano era más barato que el trigo, como lo indican los precios que se dan en Segunda de Reyes 7:18. La cebada era un alimento común entre los pobres y se usaba como foraje para los animales. Pero también dice, la voz que anuncia el alto costo del trigo y de la cebada, también ordena que no deben destruirse inútilmente el aceite y el vino. El aceite y el vino eran los dos líquidos comunes en el alimento en el mundo antiguo. Algunos han interpretado que simboliza la fe y el amor, que debían ser conservados frente al materialismo que dominó a la Iglesia después de su legalización por Constantino en el siglo IV. Entonces, dice la palabra de Dios, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, por un denario, un tiempo de escasez. Y ese tiempo de escasez
no solo representa la escasez de lo material, de el sustento físico, sino también la escasez del sustento espiritual. Fueron tiempos oscuros concerniente a la palabra de Dios. Y esa profecía o ese sello tuvo su cumplimiento desde el siglo IV. Ahora vamos a ver qué sigue diciendo. En Apocalipsis 6, el versículo 7 y 8, dice: Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces el cuarto sello es un caballo amarillento. El jinete se llamaba la Muerte. En la versión 1960 dice el Hades. Aquí dice el infierno lo seguía de cerca. Amarillento, en griego loros, verde claro pálido, el color del temor y de la muerte. Con el caballo pálido, los tiempos de aflicción llegaron a una espantosa culminación. La muerte y el Hades son personificados y representados, la una jineteando el caballo, el otro siguiéndola. La cuarta parte de la tierra quizás significa una vasta extensión de la tierra. La enumeración: espada, hambre, muerte y fieras puede considerarse como una descripción del deterioro progresivo de la civilización que viene después de la guerra. Los estragos de la espada que mata a los hombres y destruye las cosechas. Procede el hambre, la que causa el deterioro de la salud y produce pestilencias. Y cuando éstas han cobrado su tributo, la sociedad queda tan debilitada que no puede protegerse contra los ataques de las fieras. Cuando el cuarto jinete se aplica a un periodo particular de la historia cristiana, parece representar la situación especialmente característica del periodo que va desde el año 538 a 1517, poco más o menos, o sea, el comienzo de la Reforma. Entonces, este caballo y su jinete, la muerte que lo jinetea y el Hades que le sigue. Se le es otorgado poder sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, en forma simbólica, en la mayoría de lo que es
la tierra o el mundo, para matar por medio de espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces se vio cumplido, siguiendo la historia de las descendencias que han pasado en esta tierra, del 538 al 1517, más o menos. Fue el periodo de este caballo amarillento, su jinete, la muerte, y seguido por el Hades. Sigue diciendo: en el versículo 9, 10 y 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra, y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Este es un pasaje bíblico que muchas personas malinterpretan. O sea, lo usan para certificar que los muertos sí están en el cielo. Pero no es así. Este altar representado en el cuadro profético, quizá hacía recordar el altar de bronce del santuario hebreo, y puede deducirse que los mártires eran sacrificios presentados delante de Dios. La sangre de las víctimas o sacrificios era derramada en la base de ese altar, y la vida, según la Biblia, de la carne en la sangre está. Por lo tanto, las almas a los que habían sido muertos como mártires por la fe, pueden considerarse figuradamente que están debajo del altar. La tradición judía posterior expuso la idea de que los muertos de Israel estaban sepultados, por así decirlo, debajo del altar, y que los que estaban sepultados debajo del altar eran enterrados, por así decirlo, debajo del trono de la gloria. Debe recordarse que Juan contemplaba representaciones gráficas y que por lo tanto deben tenerse en cuenta las reglas que rigen la interpretación de tales profecías cuando se intenta comprender el significado de los diversos símbolos. Juan vio un altar en cuya base estaban las almas de los mártires. Las reglas de interpretación no nos obligan a localizar un altar específico en un lugar determinado y en un momento definido de la historia. Como ocurre con los detalles de una parábola, no todos los elementos de un símbolo profético necesariamente son de valor para la interpretación. Parece que el simbolismo del quinto sello fue presentado para animar a los que se enfrentaban al martirio y a la muerte, para darles la seguridad de que a pesar del triunfo aparente del enemigo, finalmente llegaría su vindicación.
Este incentivo era especialmente animador para los que vivían en los tiempos de las terribles persecuciones del fin de la Edad Media, pero más aún durante el tiempo de la Reforma y después. A ellos les habrá parecido que el largo periodo de opresión nunca acabaría. El mensaje del quinto sello les confirmó que la causa de Dios triunfaría finalmente. Los que pasan por el último gran conflicto recibirán el mismo estímulo. Cualquier intento de interpretar que estas almas son los espíritus incorpóreos de mártires difuntos violenta las reglas de interpretación de las profecías simbólicas. A Juan no se le dio una visión del cielo como en realidad es. Y lo probamos de esta manera. Ahí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes beliciosos. Jesús no está en el cielo en forma de un cordero con una sangrienta herida de cuchillo. Los 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica que tenía el propósito de enseñar la lección espiritual que ya hemos destacado. Entonces, para todas esas personas que piensan que este es uno de los pasajes bíblicos que se puede usar para certificar de que realmente los muertos están yendo al cielo. Como vemos, este es una visión profética. Es una visión profética y es una representación gráfica y simbólica. O sea, como ya hemos dicho, en el cielo no vamos a ver caballos blancos, bermejos, negros, pálidos y montados por jinetes beliciosos. Tampoco vamos a ver a nuestro Señor Jesús en forma de un cordero con una herida de muerte o sangriento. Los 4 seres vivientes que hemos visto que tenían rostros como de animales, tampoco los vamos a encontrar en el cielo de esa manera. Son simbólicos, una representación gráfica y simbólica. Así es que estas almas tampoco son vivas en el cielo. Clamaban, es decir, en la representación gráfica ya explicada, los mártires han demostrado al dar su vida que son verdaderos siervos de Dios, y de esta manera Él es su Señor. Cuando hablamos de estas almas que claman, vamos al Génesis capítulo 3, cuando Caín mató a su hermano Abel. Vemos de forma simbólica cómo dice Dios, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿A poco la sangre puede hablar? Solo la sangre de una persona. Eso es imposible. Es forma simbólica, al igual que aquí en Apocalipsis, con el mismo simbolismo de que esas almas claman de alguna manera. Los mártires no piden vengarse ellos mismos, lo que buscan es la vindicación del nombre de Dios.
Vestiduras. Le fue dado a cada uno un vestido blanco. La palabra stol es diferente de la que se traduce como vestiduras en Apocalipsis 3:5 o ropa en Apocalipsis 4:4. Stol era un manto largo que se usaba como señal de distinción. Juan contempla en la visión cómo son vestidas las almas con un manto blanco cada una. El símbolo parece tener el propósito de mostrar que a pesar de sus muertes ignominiosas y de que sus martirios aún no han sido vengados por Dios, los mártires ya son reconocidos por el Señor como vencedores. La gloria sea para Dios. En los días de Juan, esta seguridad era de especial consuelo para los cristianos, que habían visto cómo sus hermanos creyentes eran aniquilados por las persecuciones de Nerón en el 64 después de Cristo. Y ellos mismos se enfrentaban al martirio con la persecución de Domiciano. En cada época, a partir de ese tiempo, las promesas de Dios a sus santos mártires han animado a otros que estaban por dar sus vidas por amor del nombre divino. Descansan. Esta orden se da a los que en la visión profética estaban intranquilos por la larga y aparente demora. En verdad, los mártires han estado descansando desde que dispusieron su vida y seguirán descansando hasta el día de la resurrección. Sus consiervos seguirían en la lucha hasta que ellos también fueran victoriosos a pesar del martirio. El gran conflicto con el mal debe librarse hasta que llegue a un glorioso clímax. Debe permitirse que el pecado demuestre su carácter deforme tan plenamente que luego no quede nunca ninguna duda en cuanto a la rectitud y justicia de Dios. La gloria sea para Dios. Se completará. Esto no significa que la providencia ha decretado que un número específico debe sufrir el martirio. Era necesario que transcurriera cierto tiempo para que quedara plenamente demostrada la verdadera naturaleza del programa de acción de Satanás, y de esa manera se destacaría la justicia y nobleza de Dios. Así es que los que han muerto por causa de nuestro Señor Jesús y su verdad, ellos están esperando el día de la resurrección. Como dijo nuestro Señor Jesús, dichosos los que tienen parte en la primera resurrección. Esa es la resurrección que están esperando estas almas, para que ellos puedan tener parte con Dios o recibir su parte con Dios por una eternidad. Nos sigue diciendo Apocalipsis 6 del 12 al 17. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera, sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció, como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás esclavos y libres, se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Ya vamos en el sexto sello. Y dice que en el sexto sello, cuando se rompió el sexto sello, el sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el viento. Un gran terremoto. Los acontecimientos del sexto sello revelan la destrucción del mundo físico. El profeta Joel ya había usado la figura de un terremoto para describir los cataclismos de la naturaleza en el día del Señor, en Joel 2:10. También Isaías 13:9 al 11, Amos 8:9. Puesto que el terremoto es seguido por el oscurecimiento del sol, y como este último acontecimiento puede ser ubicado en 1780 después de Cristo, el sol se puso negro. Este terremoto ha sido identificado como el de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, una de las sacudidas sísmicas más extensas y severas que jamás se ha registrado. El efecto del terremoto se sintió no solo en el norte del África, sino que llegó hasta las Antillas. La identificación del gran terremoto de Lisboa sugiere que 1755 es una fecha inicial apropiada para el sexto sello. El sol se puso negro. El oscurecimiento del sol se menciona en la profecía del Antiguo Testamento en relación con las catástrofes que proceden al día del Señor. Jesús destacó especialmente este fenómeno en su profecía del fin del mundo y lo señaló como una de las señales por las cuales sus seguidores podrían saber que su venida está cerca. Un cumplimiento espectacular y literal de la escena aquí descrita se vio en la parte oriental del estado de Nueva York y en el sur de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780. Un estudio cuidadoso de las crónicas de los diarios de esa época revela que se produjo una oscuridad incitada en la parte oriental del estado de Nueva York y al suroeste de Nueva Inglaterra alrededor de las 10 de esa mañana. Y durante el día se trasladó hacia el este, cruzando la parte sur y central de la Nueva Inglaterra y penetró hasta alguna distancia en el mar. En cada localidad se informó que la oscuridad duró varias horas. Este fenómeno ocurrió en el tiempo predicho. En aquellos días, después de aquella tribulación, como dice Marcos 13:24 y Mateo 24:29. Fue observado en una región donde estaba por aparecer un notable reavivamiento del interés por las profecías de Daniel y Apocalipsis, y fue reconocido por los estudiantes de esas profecías como el cumplimiento de este pasaje. Incluso estos
fueron los motivos por el cual en tiempos de Miller se interpretó que ese era realmente el tiempo del fin. Y como dice Mateo 24, que el testimonio del Evangelio sería la prueba de que cuando todo oído haya escuchado, acepte o no acepte la salvación de Dios en Cristo Jesús, el fin llegaría. Entonces, se predicó que ese era el tiempo del fin, y a eso es a lo que le llaman el gran chasco, que vamos a estudiar más adelante, mientras continuamos estudiando el Apocalipsis. Pero al verse cumplidas estas profecías, tuvieron la certeza de que el Señor, nuestro Señor Jesús, ya estaba volviendo en ese tiempo. Las estrellas del cielo cayeron, como dice Mateo 24, 29, Isaías 34, 4. Higos verdes, en griego olontos, que significa para algunos higos tempranos que se caen antes de madurar. Algunas higueras de calidad inferior dejan caer todos o casi todos sus higos cuando han alcanzado el tamaño de una cereza. Otros definen olontos como higos tardíos o de verano. Se enrolló como un pergamino. Esta descripción presenta el cielo enrollándose como un rollo de pergamino. En la cosmología antigua, el cielo se consideraba como una bóveda sólida por encima de la tierra. El profeta ve cómo se descorre el cielo para que la tierra quede sin protección delante de Dios, como en Isaías 34:4. Presenta el mismo cuadro. Este acontecimiento es sin duda el mismo que fue descrito por Jesús cuando dijo: las potencias de los cielos serán conmovidas, en Mateo 24:9. Este suceso es un futuro, pero se relaciona estrechamente con la aparición real del Hijo del Hombre en los cielos. O sea, fue algo que tuvo un cumplimiento parcial, podríamos decir, porque su verdadero cumplimiento será antes de la venida de nuestro Señor Jesús. O sea, cuando miremos que estas cosas están sucediendo, realmente nuestro Señor Jesús está viniendo. Por eso dice que cuando se miró que estas cosas se cumplían, dice que los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. O sea, la lista que sigue describe toda la gema, o sea, la lista que hemos leído, describe toda la gema de la vida social y política que existía en el mundo de los días de Juan. Aunque la venida misma de Cristo no se menciona aquí, el contexto expone claramente que está por aparecer. Los grandes, los principales, los nobles, o noble, magnate, que corresponde tal vez al latín, magistratus, que designa a un funcionario romano como Plinio. Este tipo de funcionario a menudo condenó a muerte a los mártires cristianos. Los capitanes, jefe de 1000, en el Nuevo Testamento esta palabra se usa para los tribunos militares romanos, de manera que aquí probablemente representa oficiales militares de alto rango.
Pero dice la palabra de Dios que todos, todos, así será la venida de nuestro Señor Jesús. Cuando un rey de la tierra, cuando un magnate, cuando uno de los millonarios, cuando los jefes militares, cuando los ricos, cuando los poderosos y aún los esclavos, o sea, los que no tienen voluntad, y los libres, cuando aún los pobres escuchan el mensaje de salvación y lo desprecian. Cuando escuchen que la venida de nuestro Señor Jesús ya está aquí. Siempre que se predica la palabra de Dios, el tiempo del fin, Mateo 24, el Apocalipsis, las personas quizá se harán los desentendidos, pero en el momento que ellos miren que se están cumpliendo estas profecías delante de sus ojos, en ese momento directamente reconocerán que se trata de la venida de nuestro Señor Jesús. Y en ese momento lamentarán. La escena concluye con esta penetrante pregunta. Cada uno de los 6 sellos que se han abierto muestra una fase diferente del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Cada uno ayuda a demostrar la justicia de Dios ante el universo que observa. Aunque se produce una pausa en la obra de abrir los sellos, porque antes debe contestarse una pregunta. Hasta ahora, en la descripción de los terribles acontecimientos que proceden al segundo advenimiento, no se ha dado indicación de que alguno pueda sobrevivir, y por eso se hace la dramática pregunta: ¿quién podrá sostenerse de pie? El capítulo 7 interrumpe la secuencia de los sellos con el propósito de dar una respuesta. Este fue nuestro estudio del capítulo 6 de Apocalipsis. Mucha atención, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Quizá el Apocalipsis no te pueda preparar para recibir a nuestro Señor Jesús, pero el Apocalipsis sí puede despertarte para que hoy recobres ánimos y digas: yo me voy a preparar para recibir al Señor Jesús. Todo esto que hemos leído en los 6 primeros sellos abiertos se ha cumplido. Como dijimos antes, es verdad que tendrá un último cumplimiento y serán los tiempos del fin. Aunque alguno piense que he quedado loco, pero yo sé que el tiempo del fin ha iniciado. Solo en tiempos de la pandemia. Piensa lo terrible que fue la pandemia. En esos tiempos, volcanes haciendo erupción, guerras y rumores de guerras. Y el hambre, si alguno dijera no es todavía, pronto lo será, porque el costo de la vida ha subido a lo doble. Los víveres ya tienen un doble precio, un doble costo. ¿Qué vamos a hacer? Como dije antes, quizá el Apocalipsis no pueda prepararte, pero sí puede despertarte. Y si hoy quieres despertar, yo te animo. Toma tu Biblia y empieza a estudiar, especialmente los Evangelios de Cristo. Y luego puedes continuar estudiando, tanto el Nuevo como el Viejo Testamento, porque la Biblia, todo es palabra de Dios.
No hay uno que sea más que lo otro, porque todo es palabra de Dios. Así es que, hermano, hermana que estás escuchando en este día, te animo a que despiertes. Despierta de ese sueño espiritual en el que has caído. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a prepararnos para que no seamos de estas personas que cuando ven a nuestro Señor Jesús venir, o que estas últimas señales se están cumpliendo, rogarle a las montañas que se caigan sobre ellos, para que los escondan de la ira de Dios que está sentado en el trono y del Cordero, porque el momento de juicio ha llegado. Sino que juntos podamos decir, como en Isaías, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. No puedo hacer otra cosa más, querido amigo, querida amiga, que invitarte a estudiar la Biblia, palabra de Dios, y nos preparemos juntos. El cumplimiento de estas profecías en los primeros 6 sellos que hemos estudiado ya ha sido, pero se cumplirá repetidas veces, y en estos tiempos no será la excepción. Pero Dios nos sostendrá, nos dará la fe y la capacidad para enfrentar lo que falta, para pronto encontrarnos con Él y vivir con Él por una eternidad. Así es que hoy te estamos invitando, hermano, hermana, a despertar del sueño espiritual. Amigo, amiga, a aceptar a nuestro Señor Jesús como tu Salvador, porque el tiempo está cerca y lo vamos viendo conforme a estas profecías que se han cumplido, y mientras vamos avanzando veremos qué es lo que realmente falta para cumplirse. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.